Bienvenidos, buenas tardes, muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros en estos encuentros de libros. Muchas gracias. Bueno, ha sido una experiencia muy agradable estar en la red, ¿no? Estar con ustedes hablando de libros, porque hemos visto que nos hemos convertido en tendencia. Entonces ya hay muy buenos seguidores haciendo lo mismo que nosotros hacemos con libros, pero con una diferencia, que nosotros sí leemos de lo que hablamos, nuestros seguidores como que no les cae el 20. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí de nuevo, como se va haciendo una muy bella costumbre. Vamos a estar todos los viernes transmitiendo, haya pandemia o no haya pandemia, a las 7 de la noche sobre libros, ¿no? Recuerden que el encuentro es de libros y tenemos mucho material del que hablar. De hecho, los próximos programas van a ser muy interesantes. Tenemos ya un guión para poder seguir y sobre temas que, como les hemos comentado desde un principio, hablo en plural, no por una deformación del lenguaje, sino cuando hablo en plural hemos es porque hay todo un equipo de amigos, ¿no? De personas haciendo posible estas transmisiones. Entonces, en reconocimiento también, como dicen ahora sí los de la tele, los que están allá de aquel lado de las cámaras, que son todo nuestro equipo de apoyo igual, muchas gracias. Eh, el tema que voy a tocar hoy tiene que ver con este amigo que está aquí a mi derecha, ¿no? Un texto, vean un poco cómo vienen las secuencias, me gusta cómo se va ordenando, ¿no? Nuestros primeros programas fueron sobre acontecimientos históricos. Después, los hombres de las ideas. Después hicimos uno sobre los pensadores, en concreto un pensador, Jung, ¿no? Eh, la sesión anterior, un programa que generó eh, muy buenos comentarios sobre las situaciones, digamos, de las realidades y la división que hay entre los que estamos dentro de la realidad y los que están fuera. Y ahora, el invitado de honor es un libro, ¿no? Pero un libro que es considerado el más complejo prácticamente de todos. Está en el escenario de estas obras sagradas, de los grandes textos sagrados, como la Torá, por ejemplo, la Biblia, eh, los lenguajes, los usos comunes de los lenguajes, como estructuras de lo sagrado. Recuerden que lo sagrado no es nada más lo religioso, lo sagrado también tiene que ver con otras categorías del alma y del espíritu, y de la mente, por supuesto. Este invitado de ahora, nuestro libro sagrado, el I Ching, es una obra que puede sintetizar o puede también observar todo el recorrido de la inteligencia y del espíritu humano. Hay muchos comentadores en relación con la obra, porque hay muchos especialistas en relación con la obra, los que lo ven como un libro objeto, los bibliófilos, los historiadores, los que hacen historia de las ideas, y los que lo estudian desde un punto de vista iniciático y filosófico. Nuestro invitado, nuestro libro, El I Ching, tiene una particularidad doble. Es un libro oracular y es un libro sapiencial. ¿Qué quiere decir? O sea, ustedes lo pueden tomar, lo podemos abrir en cualquier lado y va a haber un mensaje del libro hacia nosotros. O también se le puede preguntar y se le puede consultar, ¿no? De determinada forma que a lo largo de la plática se las voy a ir comentando para que él nos responda sobre una situación particular que queramos entender, ¿no? Pero el abordaje del libro, digamos desde la parte de las ideas, los historiadores que lo han estudiado lo ubican como el primer libro impreso, ¿no? 7000 por ahí, lo tasan, 7000, 6500 años antes de Cristo, en China, ¿no? Entonces, impreso ya con
no con los tipos móviles que fueron las letras que se aplicaron en la imprenta de Gutenberg, sino con placas, ¿no? Entonces, estas placas comenzaron a traspasar tinta en papel y de ahí viene el libro impreso. Pero su primera codificación, sus primeras estructuras simbólicas, las tenemos en los caparazones de las tortugas. Entonces, la idea es un poco el caparazón de la tortuga, equivale a una escritura ya muy desarrollada en el pensamiento chino, y después de esas imágenes, de esos símbolos, se tallaron en madera y se imprimieron en papel, por eso es un libro impreso, ¿no? Este libro impreso, como les decía hace un momento, tiene una antigüedad que han estimado en 6.000 a 7.000 años antes de Cristo. Y bueno, y vienen las divisiones también de interpretación. Una buena parte de las escuelas históricas, no occidentales, pues no creen que se haya impreso un libro tan antiguo, y otros pues no les interesa la antigüedad, sino la sabiduría que tiene. Entonces, en la imagen que acaban de ver es esta evolución entre la estructura simbólica en un objeto como el caparazón de la tortuga y el carácter ya moldeado o sea, transportaron esa imagen del caparazón en una tableta, en una madera tallada, y esa madera impresa con tinta en un papel es un libro, ¿sale? Y tenemos que darle el honor a ellos, a los sabios chinos, como los inventores del libro impreso. Cuando estamos en el universo de los libros, las mentiras caen por sí mismas, ¿eh? O sea, sí está bien la invención de la imprenta por Gutenberg, definitivamente es algo extraordinario, pero pues también tenemos que reconocer que los otros cuentan. Y es que este va a ser el planteamiento que va a tener el texto. Si los otros cuentan, entonces también cuentan sus ideas, ¿no? Y si cuentan sus ideas, van a tener que considerarlas serias. Y ellos llegaron antes también. En muchas estructuras de pensamiento, ellos van llegando antes. Entonces, la idea de las primicias es importante también por las visiones que se tienen de la realidad y las visiones que se construyen a través de los pensamientos, ¿no? Las famosas teorías. El I Ching puede leerse desde diferentes matices, ¿no? Ahorita vamos a ver la historia de los comentadores y de los estudiosos que están atrás de este texto extraordinariamente complejo, pero que es, si le tenemos amor a los libros, es un gran amigo que toda la vida nos acompaña. Este ejemplar que ven aquí me ha acompañado siempre. Creo que lo tengo desde que tenía 16, 17 años. Y hasta la fecha siempre ha estado conmigo. El lugar donde me muevo con mi I Ching. ¿Por qué? Porque siempre, a pesar de leerlo del principio a fin, siempre hay algo que tiene que decirme. O siempre hay algo que tengo que escuchar de mí mismo reflejado en el libro. Esa es la gran virtud, que es un libro con el que podemos platicar. O sea, no es un libro estrictamente para leerse. Es un libro que también está pensado para dialogar con él. Y como un viejo sabio, como un viejo amigo, nos va a responder. Es extraordinario. El libro está ubicado en una visión de pensamiento que se llama taoísmo, y esa estructura esa filosófica tiene como que diferentes matices también conocidos. Dentro del taoísmo, o cuando escuchemos hablar de Confucio, pues estamos hablando de taoísmo. O cuando tengamos que escuchar libros como El arte de la guerra o como el Tao Te Ching, estamos hablando de taoísmo. Recuerden que es una propuesta de un librero, ¿sale? Casi al final del programa voy a invitarles a la otra experiencia de los libros, ¿no? Entonces se los voy a compartir, porque poco a poco ya nos hemos conocido y también quiero que conozcan un poco más de lo que hacemos de este lado. Entonces, el taoísmo y sus textos sagrados, pues tienen, así como cuando hablamos del libro rojo, un cierto matiz de divulgación que tiene que adaptarse a lo general de las cosas.
Ya cuando las estamos estudiando de una forma más cercana, entonces las explicaciones van a cambiar un poquito, ¿no? Pero en términos generales, recomendar un libro es hablar de una generalidad del contexto donde está la obra, ¿no? Entonces, en el taoísmo, libros como el Tao Te Ching, El arte de la guerra, las analectas de Confucio, todo forma parte de una visión que es muy importante porque también la tiene. La estructura sobre lo cual se desarrolla China, que ahorita está de moda por el COVID, ¿no? Tiene una presencia cuando hablamos de este tema. O sea, sería importante ver y acercarnos a la cultura china a través de esta ventana que se nos abrió por el virus. O sea, no nada más le dieron a la humanidad el coronavirus, por más que los traten de culpar, ¿no? También aportaron la escritura, también aportaron la filosofía, también aportaron la filosofía de uno mismo, también aportaron el teatro, también aportaron muchas creencias que ahora nos, nos acompañan, el papel de baño, ¿no? El papel higiénico lo inventaron los chinos, y, y acercarnos a ellos equivale a tener una visión muy fresca y muy extraordinaria de las cosas, extraordinaria. Entonces, este libro forma parte de esa tradición. El imperio romano cayó, el imperio persa cayó, el imperio de cualquier otro lugar, el imperio, los colonialismos, el imperio inglés, todos los grandes imperios desaparecieron y los chinos ahí siguen como la eterna muralla que construyeron, ¿no? Entonces, el acontecimiento que ahora nos ocupa tiene que ver con esa permanencia que han tenido siempre en la historia, siempre, siempre. A muchos hace algunas décadas, hace 30 años, por 1970, 1980, los chinos no estaban en el escenario del poder político y económico que tienen ahora. Estaban los japoneses y como una potencia emergente de mucha fuerza. Y para muchos fue hasta relativamente curioso, una gran sorpresa que el dragón de oro surgiera. Pero no surgió, siempre estuvo ahí. Y ahora que sabemos que los chinos son la gran potencia mundial, debemos ver cuáles son los pilares sobre los que se sostiene. Y esos pilares son este libro. Uh-huh. Hay, hay, hay en la historia china, bueno, recuerden que dentro de su proceso de evolución histórica del siglo XX, borraron sus memorias y ahora han comenzado a reconstruirse. Es bien curioso porque un profesor que enseña I Ching no está ahorita en China, están fuera y son muy bien cotizados, por cierto, maestros de todo el mundo que han estudiado el I Ching, ahora los contratan los chinos para que les enseñen a recuperar su memoria. Bueno, el libro tiene ese antecedente, tiene esa fuerza y fíjense muy bien, es un libro que no, si ven que los otros en las otras sesiones los he sostenido, ese se sostiene por sí mismo, vean cómo está paradito. ¿Uh? Y vamos a entrar a la estructura del libro. Forma parte, y es el único libro, el único al que se le puede consultar como un oráculo. Uh-huh. La imagen que ven ustedes allá atrás es la estructura de esa energía que tiene el libro, el yin y el yang, ¿no? La energía que se entrelaza y se transmuta siempre en algo nuevo. Entonces, es el ejemplar, el libro, el contenido, el I Ching, el que por sí mismo vive. La historia en Occidente tiene varios momentos. Digamos que la referencia más antigua, escrita, porque también hay muchas referencias orales, pero escrita, es que llegó a manos de Leibniz y crea algo, cuando este libro toca, cuando ustedes los tienen en sus manos, la energía de ese libro se transmite al individuo, es el yin y el yang. Por ejemplo, cuando llega a las manos de Leibniz y lo conoce,
Este cuate crea el código binario, uh-huh, dentro de sus experiencias con el cálculo. Y ese código binario es el lenguaje de las máquinas con las que nos estamos comunicando ahorita. El 01, 01, 00, 01. Ese código con el que está programado una computadora es un código binario. Y ese código binario lo aportó el I Ching, ¿sí? A través de su representación gráfica, que es a través de líneas largas, líneas cortas, como si uno estuviera haciendo un mensaje con clave Morse. Lo tiene. Después, desaparece un poco del escenario europeo, por obvias razones, y vuelve a aparecer hacia principios, 1920, 1940, por ahí, del siglo XX. ¿Y en las manos de quién creen? En las manos ya de Jung, ¿no? Jung, el pensador del que hablamos hace dos sesiones, el que crea una cosmovisión sobre lo visible, sobre lo intangible, lo va a tomar. Y yo les decía en el libro rojo que él venía atravesando por una crisis personal, como casi todos los europeos de mediados del siglo pasado, cuando tienen que enfrentar la Primera Guerra Mundial. Y les decía en aquella ocasión con el libro rojo que Jung, derivado de esa crisis personal, pues había puesto a escribir ese diario personal suyo. Pero también, en el momento que está escribiendo el libro rojo, también ya está haciendo consultas oraculares a I Ching. Las consultas oraculares a este libro pueden hacerse a través de dos métodos, con unas moneditas o con unas varitas, ¿no? Y uno las tira y se va construyendo el lenguaje interior del libro, del I Ching, que se llaman hexagramas, a través de sus líneas, ¿no? Contiene un código, como el código binario 01, que es a través de sus líneas. Entonces, las moneditas de un lado de la cara cuentan un valor, del otro lado cuentan otro valor, se suman los valores y se crea una línea continua o dos líneas cortas, y se va construyendo un código de 6 líneas que se llama hexagrama, y ese hexagrama tiene los contenidos simbólicos que nosotros necesitamos escuchar respecto al escenario en el que estamos viviendo, por el cual consultamos. Esa relación es la que Jung va a llamar sincronicidad, ¿sí? A lo largo de su vida, Jung nunca dejó de estudiar y nunca dejó de consultar el oráculo. Es más, testigos presenciales, que tengo la fortuna de conocer todavía, así lo dice. Dice, yo vi un testigo presencial, maestra mía. Dice, yo vi cómo lo consultaba, ¿no? Y da los nombres de los especialistas que lo consultaban y es extraordinario. Entonces, la sabiduría que tiene el texto contiene toda la esencia natural de las cosas a las que queremos convocar para que nos den respuesta. ¿Sí? Y tal pareciera que las imágenes comienzan a construirse en la experiencia personal y en la sabiduría ancestral del texto. Porque a lo que consultamos, o sea, cuando estamos frente al I Ching, lo que estamos consultando es la sabiduría de los ancestros, ¿no? Y desde ese espíritu, desde esa energía de los ancestros vienen las respuestas que necesitamos. Esas respuestas pueden estar ya dentro de nosotros mismos, pero no tenemos la ruta para poder accesar a ella, ¿no? Entonces, ¿de qué forma puedo saber que algo está pasando y que tengo el interés de poder conocerlo? No sé si han tenido a veces esa sensación, que están atravesando por una situación en su vida y por lo regular es cuando decimos, es que tengo la respuesta en la punta de la lengua, pero no me sale. Bueno, ese conocimiento interior es revelado a través de la consulta oracular a las energías del yin y el yang, ¿no? Para que este complejo de energía nos dé la respuesta de lo que estamos necesitando comprender, ¿sí? Y esa exactitud entre lo que yo pregunto y el hexagrama me responde, esa exactitud es, como les decía hace un momento,
fue la que Jung llamó la sincronicidad. Tiene otras definiciones más amplias, mucho más amplias, pero en términos generales, para poder comprender un libro, ese es el sentido que le podemos dar. ¿De acuerdo? Entonces, frente a las vicisitudes de la vida, vienen las respuestas de la sabiduría de la naturaleza, que ya están contenidas en nosotros mismos, pero podemos tener acceso a su revelación. Y no hay otro libro, ninguna otra cultura, ninguna otra civilización desarrolló en sus textos o en su texto la sabiduría de todo lo natural, de todo el universo. Cuando Jung lo comenzó a estudiar, y otros pensadores y otros sabios reflexionaron mucho sobre el contenido de sus significados. Por ejemplo, dentro del mismo texto, Confucio confiesa, ya Confucio andaba sobre los 80 años, ¿no? Según las narraciones, y confiesa a Confucio, porque está anotado, está anotado, y dice Confucio, me gustaría tener otros 50 años más para poder seguir comprendiendo y estudiando la belleza del viejo sabio, ¿no? Es tan inspirador que Borges, en esta edición, también le compone un poema. Borges hace un poema sobre Lichín y lo tiene en una estima muy alta. Este libro viene acompañando también a grandes pensadores. O sea, no ha habido cuando uno escudriña en las bibliotecas personales de algunos escritores o de algunos sabios, lo tienen. Por ejemplo, el creador de la física cuántica, Wolfgang Pauli, amigo de Jung, en más de 1600 sueños analizados de Jung a él, habla mucho de Lichín. De hecho, es el que le da la estructura de cómo poderlo entender. Otro gran escritor, premio Nobel, que es conocido por obras de mucha divulgación como Siddhartha o Lobo Estepario, Hermann Hesse, escribe un libro extraordinariamente bello que se llama El juego de los avalorios, donde el personaje es Lichín, ¿no? Entonces nuestro amigo ha estado presente desde que comenzamos a construir una visión de lo otro que también forma la realidad, eso que no vemos. Y eso que no vemos, ¿no? Por ejemplo, un atardecer. Ahorita en la Ciudad de México hay un sol increíble y está cayendo granizo, está lloviendo. Los que nos están viendo desde la ciudad lo pueden corroborar, ¿no? Y se va a formar el arco iris. Bueno, ahí está el acontecimiento, ahí está. ¿Sí? Nada más es cuestión de voltear a verlo y lo vamos a crear, porque ese es un elemento también que tiene el I Ching. Al consultar el I Ching, estamos creando algo y lo estamos jalando hacia nosotros. Cuando le estamos preguntando como oráculo, la pregunta que hacemos, que tiene que ser siempre por cuestiones muy claras, porque también el I Ching tiene una estructura de rechazar lo que no es debido preguntarle. Pero cuando estamos preguntando lo debido, el I Ching toma de alguna forma en su respuesta el escenario donde la vamos a vivir, ¿sale? Y eso también es otra visión de la sincronicidad, lo que yo les decía una vez. Comienza a generarse un ritmo interior, ¿no? Una armonía interior que tiene que ver con una parábola extraordinaria, que esta sí ha sido citada por Jung, que se llama El hacedor de lluvia, ¿no? En El hacedor de lluvia, búsquenla, es una parábola extraordinaria, es la historia de un viejo sabio que es llamado a una comarca donde había ya mucho tiempo sin llover, había una gran sequía, y cuando él llega, a los 3 días comienza a caer una gran nevada con mucha lluvia. Y le preguntan cómo hizo llover. Y él dice que todo es una armonía interior, ¿sale? Todo tiene que ver con la armonía del sí mismo, ¿sí? O sea, la armonía que yo tengo, y esa armonía que yo tengo afecta al paisaje. Entonces él responde de una forma extraordinaria. Es que esta comarca no estaba en el Tao, es decir, no estaba en esa armonía. Y yo cuando llegué me desarmonicé como la comarca. Entonces tuve que armonizar mi yo interior, mi sí mismo, para poder construir la lluvia, ¿sí? Y esa es una cosa también que ahorita en redes está pero plagadísimo, ¿no? Encontrarse con el orden natural pues crea el equilibrio interior que armoniza el espacio exterior. Digamos que todo el mundo lo sabe, pero no nadie lo hace, ¿sí?
Esas frases se las pueden encontrar por miles en todas las redes, nada más que no lo practicamos. Y lo más importante es por qué si lo sabemos no lo hacemos. ¿Sí? Bueno, porque hay algo dentro de nosotros que nos hace falta. Y eso puede ser el consejo de un viejo sabio, porque también en eso se convierte nuestro I Ching, ¿no? En un viejo amigo que al leerlo nos puede estar aconsejando y nos puede estar sugiriendo y nos puede estar deleitando con frases extraordinarias. Frases, o sea, una frasecita de 20, 40 letras máximo. Grandes consejos de la sabiduría que ahí está. ¿Sí? Y también, pues por supuesto, la consulta a él para que el oráculo nos responda. ¿Sí? El I Ching también puede llamarse el libro de los cambios o el libro de las mutaciones, porque es lo que nos va a enseñar. ¿Sí? ¿Cuál es ese ritmo de las cosas que cambian? ¿Y dónde es oportuno estar y dónde no? ¿Mm? Entonces, a veces las graves consecuencias de nuestra vida se dan porque no estamos en el momento correcto y en el lugar correcto. El I Ching nos enseña a poder estar en esa frecuencia de los acontecimientos de forma correcta. Y la consulta es relativamente sencilla, con las monedas o con las varas, que poca gente la consulta con las varas, yo sí lo hago. Pero sus interpretaciones son muy complejas. Para poder entrar entonces a ese universo del I Ching en Occidente, pues como bien decía también Jung, tenemos que hacer a un lado una serie de visiones occidentales que no nos van a funcionar, es decir, nos vamos a mover en la frontera de una disciplina, en la frontera de nuestras vidas, ahí es donde vamos a estar. Y tenemos que cambiar nuestros conceptos de azar por sincronicidad o de vida por destino, ¿sí? Porque tenemos una barrera interior que no nos permite ver la otra parte, lo otro que está. Si somos yin, no vemos el yang, o al revés, si somos yang, no vemos el yin, ¿no? O bien, si estamos en una situación desfavorable, no vemos la situación favorable. Entonces, la consulta a nuestro sabio sí nos va a indicar por dónde, porque la respuesta va a salir de nosotros mismos construyendo el escenario por donde vamos a caminar. Pero como cualquier sabio, es difícil de entender. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Jung y hacíamos una propuesta de cómo leer un pensador? Pues aquí les vamos a hacer una propuesta de cómo leer un libro. Y de cómo consultar un libro. ¿Sí? Para eso, pues bueno, pues vamos a entrar al universo de nuestros amigos, los libros. Jung va a colaborar con Richard Wilhelm para poder darnos su experiencia de poderlo conocer, ¿no? La edición que es recomendable tener siempre, y de esta edición tener todas las que ahorita vamos a mostrar, es esta, el I Ching, el libro de las mutaciones de Richard Wilhelm, ¿no? De aquí vamos a partir, que es este mismo que tengo acá, de aquí vamos a partir para poderlo comprender. Pero tenemos que entrar, ¿no?, por la puerta del autor, ¿no? Él, un gran sinólogo. Fíjense, Jung lo tiene tanto en consideración que en sus memorias, en su autobiografía, Jung le dedica un capítulo aparte dentro de sus memorias a la amistad que tiene con Richard Wilhelm, que tiene mucha duda. ¿Por qué? Porque el libro rojo no es el que saca a Jung de un conflicto. El que saca a Jung de un conflicto se llama El secreto de la flor de oro, escrito por este amigo Richard Wilhelm. En El secreto de la flor de oro, que va a ser un libro fundamental, ese sí para que vean fundamental, Jung se va a aventar un prólogo donde va a exponer prácticamente el uso, la razón y el contenido de su obra. Desde esta perspectiva, Jung va a darle forma a muchos conceptos de su propio vocabulario analítico, ¿no? A través del secreto de la flor de oro, que es una obra extraordinaria de alquimia china, ¿no? Fíjense, en la búsqueda de la alquimia y de la piedra filosofal, los chinos sí la encontraron. Los europeos todavía la siguen buscando y andan por todos lados a ver dónde anda, ¿sí? Y se confundieron tanto que creían que era
una cuestión de transformar el plomo en oro, pero para los chinos que también la descubrieron, ¿sí? Ellos ven cómo el espíritu puede elevarse a un grado tal que tenga un desprendimiento de todo lo que le daña. ¿Sí? A este proceso, Jung también le va a llamar de una forma, ¿eh? Le va a llamar individuación. Entonces tenemos en la obra del secreto de la flor de oro, una obra cumbre, por el prólogo que va a hacer Jung, donde va a hablar en primera persona de lo que el libro significa para él y lo que el libro significa también para su obra, y nos va a exponer, por el otro lado, Wilhelm, la gran enseñanza del pensamiento chino. Es El secreto de la flor de oro, es el libro que yo recomendaría para entrar en el primer paso al I Ching. ¿Por qué? Porque el I Ching es una combinación binaria, ¿no? Arriba, abajo, izquierda, derecha, yin, yang, ¿no? Oracular y sapiencial, es decir, es un oráculo en sí mismo y es un gran amigo de consejos por sí mismo también. Y el secreto de la flor de oro, nos lo va, nos lo va a revelar de una forma muy clara. Y además está escrito de tal forma que, que nos entusiasma mucho. Cuando estamos leyendo un libro y nos está gustando y aparte le estamos entendiendo, nos entusiasma mucho el ritmo que agarramos y nos seguimos, ¿sale? Entonces, esa obra del secreto de la flor de oro va a ser fundamental para poderlo entender antes de llegar a este, ¿sale? Y luego hay una bibliografía un poco más práctica, la guía de Li Ching, este de aquí. En este, la autora, la Carol Anthony, eh, va, va a reflexionar como si se tratara de tener todos los días una lección del libro. No se preocupen por si lo quito rápido, porque nos han dicho en los comentarios que los quito rápido, pero vamos a subir al final la bibliografía completa para que la puedan ver y también pueden entrar a nuestra página para la referencia. Publicado por La Liebre de Marzo, una editorial española muy seria sobre temas complejos como los espirituales, ¿sí? Porque también recuerden, ¿no? Vamos a hacer un programa especial sobre los otros libros que nunca hay que comprar ni leer, pero en el tema de estos, en el tema espiritual, La Liebre de Marzo, todo lo que puedan comprar de esa editorial española es buenísimo, tiene muy buena calidad y muy buenos comentarios. Este libro es una traducción, es que el I Ching necesita muchos comentadores, ¿sale? El I Ching necesita eh, amigos y gente que lo viva. El Carol Anthony, la guía del I Ching, es como para, una vez que lo estamos, este ya es una referencia oracular. Ya para llegar a este texto ya tenemos que saber, o deberíamos de saber, cómo consultarlo como oráculo, con las monedas o con las varas. Entonces, y ya nos responde, yo estoy sorprendidísimo de la forma en la que el libro responde gran cantidad de temas. Y se los digo porque en una parte de mi especialidad, bueno, yo me comprometí aquí a hablar como librero, pero también me he dedicado muchos años al análisis de muchas situaciones de personas. Soy analista. Cuando tenemos que buscar una respuesta, buscamos dentro de la misma persona lo que necesitamos encontrar y las consultas que he hecho con Ichin, desde mis consultas personales, las consultas que Jung registra personales, cuando Jung le está preguntando al libro cuál es la razón para que el libro llegue a Occidente. El libro llega a Occidente, es decir, llega a las manos de Jung en esta edición cuando Europa está en guerras, ¿no? De la primera y la segunda. Entonces, la, la guía que nos da el I Ching, sobre todo la guía que nos hace Carol Anthony, es extraordinaria. Es una versión muy, muy, muy práctica, ¿sí? Porque la edición de Richard Wilhelm es la traducción de un libro sapiencial de un maestro suyo, sinólogo, ¿no? Bueno, Richard Wilhelm es sinólogo, y hace la traducción de su maestro cuando son expulsados por las guerras constantes políticas en, en Europa, digo en Europa, en China. Entonces, pero a lo largo, digamos que esta sería la primera versión que uno debe tener, pero la última que uno debe consultar, porque es una versión muy, muy, muy elaborada, ¿no? Muy difícil. La guía del I Ching de Carol Anthony, el libro rojo que les estoy presentando,
Este es muy práctico, ¿no? Y es extraordinario. Son esos, cuando escuchamos esa famosa frase ya muy cascada, de que los libros son nuestros grandes amigos, pues se refieren a se refieren a este tipo de libros, que siempre, donde lo abro, siempre hay una respuesta eh, extraordinaria. Carol Anthony lo tiene, es muy recomendable. Y tenemos versiones, muchas versiones de Lichín. Yo tengo una biblioteca privada de casi todo lo que he publicado en español. Y, y algún día, tal vez dentro de 2 años, ya que haya pasado lo del COVID, pues voy a China y me voy a comprar una edición china. Hace algunos años, cuando Peña Nieto fue a China, salió en las noticias que lo consultó un viejo sabio con el I Ching. Y no me lo van a creer, yo leí la nota, y cuando regresó de ese viaje, el Peña Nieto ya tenía otro matiz, ya no era así como cuando empezó, ¿no? Ya se le veía un poco más de algo, no sé qué, pero se le notaba que hubo una influencia de la consulta con el I Ching y actuó de una forma, digamos, congruente para que este país no estallara en una guerra civil que ya estaba muy anunciada. Entonces, pero sí salió en las notas de que en una de las plazas consultó al Lichín. Y los reporteros que cubrían la fuente, pues no tenían ni idea de lo que era Lichín, la verdad. Porque, porque eso también tiene el viejo sabio. Hagan de cuenta que Lichín es como un viejo sabio. O sea, como un viejo que vemos afuera de un mercado y le damos la vuelta por su aspecto, ¿no? Pero cuando nos acercamos a él, sabemos que tiene una sabiduría y una ternura y una bondad increíble. Versión compleja, pero con un estudio de otra escuela o de otro comentador, porque la edición que traduce Wilhelm, o sea, la edición de Lichín está negra, Wilhelm es la que su maestro le enseña. Y su maestro viene de Confucio, o sea, viene en esa línea de pensamiento. Pero al interior de la cultura y de la civilización china, pues hay muchas escuelas, ¿no? Una de ellas, bueno, todas esas escuelas están como apoyadas por grandes pensadores, por grandes filósofos, por grandes conocedores. Una de ellas es la de Confucio y otra es la de Wang Bi, por ejemplo, esta edición de Lichín. Esta edición de Lichín es muy bonita, ¿no? Publicado por Atalanta. Recuerden que los sellos editoriales hablan mucho de la seriedad de las obras y este libro extraordinario, por cierto, está escrito de otra forma, de otra pronunciación china, ¿no? Aquí el otro era I Xin y este es Ji Xin. Bueno, ellos explican por qué le cambian las letras. Esta versión es una versión para los que aman el libro. Es decir, esta versión tiene que leerse y debe tenerse cuando ya uno ha estado familiarizado con esta. Les quiero enseñar todas las versiones que tenemos a la mano de Lichín, porque se van a enamorar de la obra. Y una vez que la tengan, van a querer otra y otra y otra y otra y otra. Esta es fabulosa. Publicado por Atalanta, ¿no? el es extraordinariamente complejo, muy complejo, pero la verdad, muchas veces tenemos que entrar a esa frecuencia de complejidad, porque de la misma complejidad también son nuestras dudas. Por eso hay que tener muchas versiones, ¿sí? O sea, yo puedo tener una actitud, una duda y preguntarla, y me responde de una forma muy sencilla, porque la pregunta está formulada también de una forma muy clara y muy sencilla. Pero a veces hay situaciones más complejas que necesitan más conocimiento y necesitan más como visión interior para descifrar esa complejidad. Entonces, este libro del Wang Bi es de esa complejidad. Pero debemos tener, digamos, un puente intermedio, ¿sí? Porque la pregunta sería, bueno, ¿y cómo funciona? O sea, tiro las monedas y las monedas me van a llevar a construir un hexagrama, ya les dije, las líneas con las que
el I Ching se expresa. Y para los escépticos, Jung advierte mucho que para leer este libro tenemos que hacer la visión racional occidental a un lado. Y tenemos que entrar a un pensamiento, ya cuando el libro, el I Ching, ya se estaba leyendo en China, bueno, los griegos todavía no existían. Aristóteles estaba todavía muchos siglos de nacer y Platón igual. Entonces los chinos ya traían por lo menos 1000 años de experiencia y de conocimiento antes que los famosos filósofos occidentales, ¿no? Entonces dice Jung, a ver, pues hagan un lado a eso, hagan un lado su racionalidad y su ignorancia, porque también la negación de algo es por la ignorancia, y por la indiferencia y por el racismo, ¿eh? Porque creemos que porque son chinos no tienen esa capacidad. Pues no, no nada más hacen piratería, hacen muchas cosas como estas, ¿sale? Por eso ellos le tienen el pulso a las cosas. Si ustedes estudian el Qi, el arte de la guerra y el taoísmo, van a ver cómo el tema del COVID tiene otro matiz como más maquiavélico. Pero bueno, ese es otro tema. Para poder comprender cómo tirando unas monedas la cosa funciona, ¿sí? Pues una mujer notable, notable, de la que estamos preparando un tema especial para hablar de esta gran mujer, que se llama Marie-Louise von Franz, que fue, como les dije en la plática de Jung, pues era la que más lo conocía. Esta extraordinaria mujer escribe un libro que se llama Sobre adivinación y sincronicidad, que son una serie de conferencias que ella va a dar en Princeton, ¿no? Para los que les gusta la cuestión, digamos, curricular, sobre adivinación y sincronicidad. Ella va, fíjense muy bien, esta mujer era muy amiga de Pauli, ¿no? De hecho, la esposa del Pauli estaba un poco acá medio celosona porque el Pauli tenía toda la correspondencia que tenía con Marie-Louise von Franz en su escritorio. Pero Marie-Louise von Franz es una mujer extraordinaria, notable. Y dentro de esa experiencia de conocer a Pauli, de conocer a Jung y de usar el I Ching, escribió, no escribió, dio 5 conferencias que son este libro. Ella va a hablar de cómo el azar se transforma en sincronicidad, es decir, cómo las cosas no son eh, lineales, sino causales, pues. Y da las conferencias en Princeton sobre el concepto de la sincronicidad en algunos oráculos. Ella va a tomar 4, nada más que la conferencia del cuarto oráculo se le perdió, según lo narran en la obra. Ella va a hablar cómo funciona el I Ching, el tarot y el Ifá. Y el oráculo, que los documentos que se le pierden, porque no puede enseñarlos, es el Solkin, el Solkin maya. Entonces, ella dice, tirar las monedas genera un efecto en el que se alinean la respuesta y el acontecimiento, ¿no? O sea, yo quisiera que alguna vez tuviera nada más así pues la dudita o la curiosidad de tirar unas moneditas, construir el hexagrama y vean cómo responde. Se van a sorprender, ¿eh? Ya les dije, pues esa de tirar las moneditas es sencillo, pero descifrarlo es complejo. Por eso en sobre sincronicidad y adivinación y sincronicidad, el tema es muy, muy, muy científico, muy exacto, muy claro, porque von Franz también tiene una pluma muy, muy bien educada. Digo, se le entiende más lo que escribe que lo que habla, con todo respeto, porque ustedes pueden ver una conferencia y no le entienden mucho a la von Franz, pero lo que escribe sí es muy didáctico. Y en ese librito, en esas conferencias que da en Princeton, me parece, sí creo que sí son en Princeton, son muy claras. Y se cae cualquier duda de escepticismo. Entonces sí son muy recomendables, muy, muy, muy recomendables. Digamos que estas son las versiones chinas, ¿no? O sea, con estructura del pensamiento chino. El I Ching y del amigo este. Sí. El de Carol Anthony, el primero que les sugería, digamos, es el libro práctico.
Y dentro de lo nuevo, digamos que estos libros son pensados, bueno, Lichín pues ya tiene sus años, sus milenios, la versión de Carol Anthony anda por ahí de los años 80, ¿no? Y digamos, ya con la experiencia de nuevas crisis y nuevas acontecimientos, hay dos libros muy didácticos, muy interesantes, que también pueden utilizarse como un apoyo de comprensión. Aquí ningún libro de Lichín sobra, ¿eh? Ninguno. Todos tienen un capítulo interesante porque Lichín es digamos que tiene la forma del libro, pero el I Ching es una filosofía, ¿no? El I Ching tiene la forma del libro porque tiene sus este, su forma de hojas y de imprenta, ¿no? Pero las interpretaciones cada sabio tiene su propio matiz y cada sabio tiene su propia aportación, ¿no? Era como lo que les decía en relación con Jung cuando escribe su libro rojo, pues es una visión que trae de Swedenborg y de todos aquellos. Bueno, pues aquí también Confucio, Juan Tse, porque le cambiaron el nombre, pero es el mismo, pues interpreta, se llama Las 10 alas, o sea, y es la segunda parte del texto. Entonces, y así también va a tener Juan B, también lo va a agarrar, otro viejo sabio lo va a traducir y lo va a comentar. Los comentadores de Li Ching son extraordinarios. Y esos son estos libros. Los libros son interpretaciones de comentadores, ¿no? Yo también tengo la mía, yo también tengo mi visión Fernando, ¿no? Comentada. De acuerdo a mis visiones, hay un autor que está muy cercano a Jung que lo consulta, y él crea una versión de ellos mismos, o sea, de la psicología analítica, y es muy bueno, pero también tiene el I Ching una relación con la astrología, tiene una relación con la salud, ¿no? Tiene una relación con el síntoma, o sea, estudiar el I Ching, luego de tenerlo dentro, o sea, de tenerlo en las manos, nos hace también con toda la autoridad que tienen los otros comentadores, pues hacer la nuestra, ¿no? Cuando ya los has estudiado y lo has leído, pues también te da el derecho y el nivel, porque el mismo I Ching levanta tu espíritu y te dice, pues a ver, apórtame algo. Y entonces se va haciendo como ¿saben? La idea de la Wikipedia la sacaron de I Ching, o sea, igual. Hasta el cuate ese, les firmo lo que quieran a que tiene un I Ching en su casa y dice, a ver, pues échale todo lo que quieras ahí y venme nutriendo, así es el I Ching, ¿no? Nada más que el I Ching lo que uno va a nutrir es uno mismo. Dentro de las ediciones que podemos recomendar, también sencillas, y que tiene una calidad gráfica bonita, es ¿no? Todos los libros se van a llamar I Ching, ¿no? Y las versiones que vamos a ver, pues tiene que ver por los sellos editoriales, ¿no? Este es un libro de una editorial que se llama Alma, ¿no? Clásicos Ilustrados, y este es bonito porque incluye una modalidad también de consulta un poco compleja, que es la de la carta, ¿no? También se puede consultar con la carta, o sea, aquí está la carta, ¿no? Hay como una especie de mazo para poderlo consultar. Entonces tenemos las monedas, las varas y las cartas, ¿no? Y la síntesis que va a ser el libro es muy bonita, porque esto ya representaría, digamos, una versión de hace 2 o 3 años, de una China más moderna. Estas versiones son las que ya se están haciendo dentro de China, porque con la revolución cultural de Mao, pues los mataron. Por eso tuvo que salir Wilhelm, ¿no? Porque ya venía la revolución cañona y a su maestro, no recuerdo bien, pero creo que su maestro murió en un bombardeo, ¿eh? Entonces, estas versiones ya son las versiones, digamos, ya chinas, o ediciones que ya se están haciendo en China de lo que ellos han aprendido. Y dentro de esas versiones chinas, que incluso ya existe una universidad de Li Ching en Taiwán, es este de aquí, también publicado por La Liebre de Marzo, ¿no? Este de acá. Este va a ser fundamental también, porque esto ya es obra de la Universidad de Li Ching en Taiwán, ¿no? Y vean una cosa, ¿se acuerdan que cuando estuvimos hablando la sesión pasada de Mathieu Ricard, y yo les decía, es que Mathieu Ricard y los encuentros que tienen los maestros tibetanos con los occidentales
crean el concepto de inteligencia emocional, pero no es de David Goleman, ¿no? Es de ellos. Bueno, el I Ching y el taoísmo ha tenido una divulgación, digamos, muy comercial, con pocas personas serias, ¿no? Del llamado Feng Shui. O sea, la misma enseñanza de nuestro sabio del hacedor de lluvias, que con su armonía interior, su sí mismo, va a ordenar el paisaje, o sea, va a hacer que llueva, pues el Feng Shui también es lo mismo. El Feng Shui es una construcción de un espacio que nos lleva a tener una armonía interior para poder estar en armonía con ese espacio, ¿no? La pagua, o sea, la brújula con la que el Feng Shui determina las direcciones por donde fluye el chi, o sea, la energía, eso es I Ching, ¿sale? Es I Ching. La astrología china, el año de la rata, el año del caballo, el año del cerdo, eso es I Ching. Porque el I Ching, lo que están viendo ahí atrás, es un cosmograma, es una visión del mundo, es como nuestro calendario azteca, ¿no? Hagan de cuenta que es lo mismo. Entonces, con las mismas complejidades, por supuesto. Entonces, cuando hablamos de Feng Shui, cuando hablamos de astrología china, estamos hablando de I Ching. Y este libro, de esta escuela, también, esto ya es producto del conocimiento chino en Taiwán. Este es un libro publicado en la Universidad de I Ching en Taiwán. Ajá. Pero ya le incluyen la astrología china, y ya le incluyen el Feng Shui también y otras cosas más. Entonces, pero lo sintetizaron. O sea, el I Ching tira diferentes niveles de orden y cada pedacito de esos órdenes que nos sugiere el I Ching, pues han sido disciplinas en Occidente, como el Feng Shui, por ejemplo, o la astrología china. Entonces, cuando estamos en presencia del Feng Shui, que es esta armonía de los espacios, entonces también contribuyen a la armonía interior, y esa armonía interior se nutre de la armonía del espacio y generamos entonces el yin y el yang, ¿no? Igual en la astrología china. ¿Saben cómo se llama este año? El año de la rata. Entonces estamos dentro. ¿No? Entonces, tomamos y agárrense, porque ahí viene la rapiña, ¿eh? O sea, agárrense fuerte. Entonces, yo hice una lectura de Ching, que es después, cuando estemos en las páginas, cuando los que deseen entrar a la página de Archetypes, ahí está la consulta que hice de I Ching, y la hice la primera semana, como entre el 20 y el 25 de marzo. Ajá. Y el hexagrama que salió, es decir, la recomendación que dio el I Ching, me gustaría que la leyeran, es extraordinaria, ¿eh? Extraordinaria. Entonces, habla de cómo tenemos que estar unidos para poder eh, eh, estar en armonía con lo que viene. Y yo creo que no estamos muy unidos por lo que se ve en las redes, por lo que se ve en las noticias. Pero el I Ching recomendaba, digo que fue como por el 25 o 20 de marzo, creo que por ahí la hice la consulta, y se llamaba la comunidad de los hombres, ¿no? Esa comunidad de los hombres hablaba de una armonía entre todos para que las cosas fueran muy, muy beneficiosas para todos, ¿no? Entonces, ahí está. Luego si pueden entrar a la página y veanla, ¿no? No, no dejen de leer este. Este les va a hablar de astrología y les va a hablar también de Feng Shui, ¿no? La naturaleza. Ahí está la bibliografía que cito, ¿no? Muchas gracias por el apoyo, porque luego así me decían que los pasaba muy rápido, que no se veía. Igual todos sus comentarios siempre los leo. Yo cuando termino de hacer este programa, ¿saben cuántas veces lo veo? Como 10. Y yo mismo me autocritico y me hago mis propios, hago mis propias críticas para tratar de estar bien con ustedes. Por eso la idea es mejorar, ¿no? Esta bibliografía está disponible pues prácticamente en todas las librerías, ¿no? Y si no, pues vayan directamente a las editoriales. Fíjense, hace algunos días pedimos un libro España
y ya me llegó. O sea, fíjense, cuando lo estuve rastreando en la mensajería, se fue a Bélgica, a Estados Unidos y llegó. Le hice un pedido a una editorial en México 2 días antes y todo no me llega. Y la editorial está aquí en Coyoacán. Bueno, como ya es casi una costumbre y aparte una obligación, porque también es eso, nuestros escritores mexicanos también han contribuido al estudio del Lichine. Octavio Paz, Salvador Elizondo y José Agustín, ¿no? Octavio Paz es un gran conocedor del Lichine, ¿eh? De hecho, escribe sus ritmos temporales, sus ritmos de poesía, el ritmo con el que él compone muchos de sus poemas, tiene que ver con el tiempo del Lichine. Octavio Paz es un profundo conocedor de Lichín, de hecho tiene, más que también de Lichín, del taoísmo, tiene algunos comentarios del Xuan Tzu extraordinarios que hacen de él un hombre sabio, ¿no? Y tiene, bueno, ¿qué les puedo decir? Lo consultaba. También Salvador Elizondo, hay una edición mexicana de Lichín, publicada por Grupo Editorial Tomo, una editorial mexicana, Salvador Elizondo. Este hace una introducción. Es que les digo, todas las ediciones de Lichín son necesarias, son importantes, todas las ediciones. No hay ninguna edición que sea mala, algo va a aportarnos. La edición que hace Editorial Tomo tiene un prólogo de Salvador Elizondo, y es buenísima, es muy buena la visión que tiene Salvador Elizondo, un gran escritor. Y otro contemporáneo, este amigo mío, ya murió, José Agustín. Este hombre es muy conocido porque escribió una obra muy, a él se le conoce como el escritor de la onda, ¿no? Y tiene una historia de México extraordinaria que se llama La Tragicomedia Mexicana en 3 volúmenes. Pero todos los días, así como Cuevas todos los días se hacía un autorretrato, todos los días se hacía una consulta de Lichine, José Agustín. Y también, bueno, ya será cuestión de que su familia decida hacerlo, pues sus notas personales de Lichín son increíbles. Sería una edición comentada extraordinaria, la de José Agustín de Lichín. Yo conozco muchas de ellas porque fuimos amigos pues desde tiempo atrás, ¿no? Entonces, el José Agustín, el escritor de la onda, todos los días consultaba el Lichín y todos los días tenía un comentario que hacer. El I Ching se puede consultar igual. O sea, la grandeza, la virtud, ¿no? Las cualidades del I Ching es con el simple hecho de hacerlo. Es más, ya desde tenerlo ya es una gran compañía. Ajá. Pero hay que aprender a consultarlo. Uh-huh. El tema de la consulta es compleja. Es difícil. A mí me han solicitado, me han pedido, me han dicho que si yo puedo enseñarlo, digo, sí, no tengo ningún conflicto, ¿no? Sería cuestión de que abrieran las páginas que tenemos en Archetypes, ahí está toda la información. El, el tema es muy importante. Se puede consultar. Miren, el I Ching es tan extraordinario que si lo consultan de más, el mismo I Ching los quita, ¿eh? Si ustedes consultan al I Ching 20 veces por lo mismo o para lo mismo, el I Ching dice ya no me estés dando lata porque ya te respondí, ¿no? Entonces, son, es muy versátil, se llama la necedad juvenil, ¿no? Podemos consultarlo 10 veces hasta que el I Ching se canse y dice, pues ya te dije, no me estés diciendo. Entonces, es una obra muy recomendable, es una obra extraordinaria, es una obra fantástica que nos va a llevar al viaje interior. Y desde ese viaje interior nos va a ayudar a construir una armonía con nuestro sí mismo, y este sí mismo va a proyectar una relación de mucha estabilidad y de gran armonía interior, también nuestros espacios. Entonces,
La idea es que los acompañe en su vida. La verdad va a ser el mejor compañero que puedan tener en la vida y es buenísimo, es muy padre, ¿no? No se van a arrepentir. Las experiencias que tienen con el I Ching son las de caminar en el Tao, en el sendero correcto de cada uno de ustedes, en el sendero correcto donde la vida indica por dónde tenemos que ir cada uno de nosotros, ¿sale? Yo quiero agradecerle su presencia el día de hoy. No sé si tengan todas las preguntas que quieran, todo lo que ustedes nos quieran decir, tenemos que hacer. El acontecimiento lo merece. Conte, ¿no? Conte es el autor de nuestro libro de la presencia de Li Chin en los mexicanos, ¿no? La presencia de Li Chin en la obra de Octavio Paz, de Salvador Elizondo y de José Agustín. Es un libro publicado por la Universidad de Guadalajara. Está reseñado en varios medios. La cita es la de una revista, pero también está publicado como libro. No más que el libro ahora está agotado, pero la revista la pueden descargar digitalmente. Ahí está, ¿no? La invitación para que ustedes nos puedan sugerir sus cosas, la estamos transmitiendo ahora. Ha habido tanto entusiasmo por este tema que desde el momento en que comenzamos a avisar porque es una cortesía decir de qué vamos a hablar, por si les interesa o no les interesa la materia, me sugirieron enseñarlo. Llevo muchísimos años estudiándolo. Yo estaría encantado de poder colaborar en enseñarles, en consultarlo, en decirles cómo se interpreta, cómo se consulta, y la decisión de cómo vivirlo y de cómo hacerle caso, pues será de ustedes, ¿no? La información está corriendo en la página y estoy a sus órdenes. De cualquier forma, bueno, las redes están disponibles y ¿qué les puedo decir? Cuando se habla de Li Chin, la verdad, cualquier experto queda corto en relación con lo que el libro significa, ¿no? Podría hablar 3 o 4 horas seguidas sobre otro tema, pero hablando de Li Chin, pues la verdad es tan vasto su conocimiento que no alcanza uno a poderlo ver en su totalidad. Quiero darles las gracias por su confianza, por su compañía, por su apoyo en estas reuniones que ya se están haciendo muy bonitas, muy cotidianas, muy padres para los que estamos trabajando para ustedes. Y los invitamos a que nos sigan viendo. El próximo viernes, a la misma hora, a las 7, aquí estaré. Muchas gracias y muy buenas noches y todo mi cariño. Hasta luego.